La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes. Quiero indudablemente referirme al acontecimiento eclesial diocesano que tuvimos los días 21 y 22 de este mes. Es la gran asamblea diocesana. Qué importante es tener en cuenta lo que el Espíritu va suscitando a esta iglesia diocesana. Desde 1993, con el hoy cardenal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, se inició un proceso evangelizador en la diócesis de Cúcuta. Fueron 4 años de estudio para hacer el lanzamiento 4 años después de lo que fue el Plan Pastoral Diocesano, el PDRE. Es el plan que se ha estado llevando durante estos 17 años aquí en esta querida diócesis de Cúcuta. Es un plan que año por año tiene una temática especial y que mes por mes también se está llevando a todos los fieles un contenido evangelizador, un contenido doctrinal muy importante. Nosotros hemos llegado en un momento oportuno y en un momento especial de la vida de la diócesis y de la vida de la puesta en práctica de este plan de evangelización. Se ha terminado la segunda etapa, la tercera fase de la segunda etapa del plan. Y por lo tanto, se nos pide que hagamos un alto. Hagamos un alto para mirar cómo se ha venido caminando durante este tiempo, para renovar energías, para llenarnos de aspiraciones, para vislumbrar el futuro de las cosas. Y por eso el plan tiene programado la realización de un sínodo. Un sínodo diocesano es un momento en la historia de la iglesia diocesana donde se recoge todo lo que se ha hecho para proyectar hacia el futuro todo lo demás, toda la acción evangelizadora. Por eso desde principio de año hicimos el gran lanzamiento del sínodo, pero de una manera ya muy especial y muy concreta. Lo hicimos el pasado 29 de agosto en una celebración extraordinaria, pidiendo a Dios su luz y su gracia, pidiendo su fuerza, pidiendo su asistencia, que todo lo que nosotros fuéramos haciendo estuviera en consonancia con su santísima voluntad. Y por eso nos dimos a la tarea de indagar a la gente, de preguntar a la gente en cada una de las parroquias sobre unas temáticas que nosotros pensamos eran fundamentales sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de la parroquia. Y allí la gente, los líderes sobre todo, las comunidades, los agentes pastorales, tuvieron la oportunidad de opinar sobre todos esos temas. Primero a nivel parroquial, unas encuestas que llegaron a las diferentes parroquias y allí, motivados por el párroco, inmediatamente se dio a la tarea de reunir a los agentes pastorales y a las diferentes comunidades. Tengan en cuenta que es la primera experiencia sinodal que tenemos en la diócesis de Cúcuta. Esto concluirá en el 2016 cuando estemos haciendo propiamente la celebración del sínodo. Ya estamos viviéndolo, pero estamos en una etapa preparatoria. Entonces, allí en la parroquia, los laicos participaron porque ustedes, apreciados laicos, son importantes dentro de la iglesia. Ustedes no son unos creyentes de segundo grado, no. En la iglesia hay diferentes ministerios, pero lo que nos hace a nosotros iguales, con la misma dignidad, es el bautismo, porque el bautismo nos injerta en Cristo, nos hace hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia.
por lo tanto, con unos derechos y unos deberes que vienen del mismo hecho de estar bautizados. Entonces, con todos ustedes nos hemos dado a esta tarea. Allí ustedes respondieron, y respondieron muy bien, respondieron con mucha sinceridad, respondieron con mucha objetividad. Ese esfuerzo parroquial lo reunió el párroco, quien hizo como una pequeña asamblea parroquial, allí donde se recogieron las primeras respuestas. Después hubo una reunión a nivel de decanato, también para recoger todo lo que las parroquias de un mismo decanato habían expresado, habían anunciado, habían comunicado. Todo ese esfuerzo parroquial y decanal de los decanatos llegó a la Secretaría del Sínodo, porque tenemos una secretaría allí compuesta por un sacerdote, por una laica y por otras personas especialistas. Allí se recogió toda esa información y luego en la asamblea ya proclamada el día 21, el pasado viernes, allí en el Coliseo del Colegio Teresiano tuvimos de 7 a 9 de la noche la primera sesión de la Asamblea Diocesana. Allí entonces, primero, la Pastoral Social, COSPAS, dio el resultado de la investigación hecha en muchas de las parroquias y en varios de los municipios sobre lo que el laico opinaba de la Iglesia, sobre esas diferentes preguntas que se hicieron para auscultar, para darnos cuenta de lo que ustedes, queridos laicos, opinaban sobre la Iglesia, cómo la veían, cómo ven al obispo, cómo ven al sacerdote, cómo ven la acción sacramental, cómo ven la acción evangelizadora. Y entonces todo eso se dio en un primer informe hecho por COSPAS, sea la Pastoral Social de la Diócesis. Y allí los 600 participantes o más se pudieron dar cuenta del resultado de esa investigación supremamente importante para todos nosotros, porque ella nos da cuenta de cómo ven ustedes la Iglesia y por lo tanto de qué correcciones hay que hacer y de qué cosas hay que intensificar. Después vino el informe de la Secretaría del Sínodo, también sobre el resultado de unas encuestas hechas allí por cada uno de los párrocos y por cada uno de los decanatos. Fue un informe supremamente objetivo, un informe que nos dejó a todos nosotros contentos, porque en cada una de las respuestas nosotros vemos la acción del Espíritu que nos está hablando a cada uno a través de ustedes, que nos está indicando las cosas, que nos está diciendo lo que nosotros debemos corregir, que nos está también impulsando a las cosas que debemos hacer. Por lo tanto, allí, en un ambiente fraterno, en un ambiente de comunidad, donde se sentía viva la Iglesia, porque estuvo el obispo, este servidor, porque estuvieron los sacerdotes, porque estuvieron los religiosos, estuvieron la religiosa y estuvieron ustedes, fieles laicos, los principales protagonistas de este sínodo. Allí nosotros nos dimos cuenta de lo que el Espíritu Santo enseña a esta iglesia. Es como coger el libro del Apocalipsis al principio, cuando el evangelista Juan va hablando sobre lo que Dios le dice a las diferentes iglesias. Y entonces va diciendo a la iglesia de Sarde, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia, esto es lo que les digo, ustedes están haciendo bien, pero están dejando esto, tengan cuidado con esto, tienen que corregir esto. Así sentía yo esa noche la presencia del Espíritu Santo que hoy nos hablaba a nosotros, no al evangelista San Juan, en una visión que él tuvo, como nos relata en el libro del Apocalipsis, sino allí, en esa asamblea
diocesana, la primera que se hace con motivo del sínodo y con motivo de ese alto que ha hecho la Iglesia diocesana para tener un primer momento que es es ver cómo están las cosas. De manera que ha sido algo importantísimo. Allí el Señor nos habló, me habló a mí como obispo, indudablemente, habló a los sacerdotes como pastores de cada una de las parroquias, habló a la vida religiosa, habló a los laicos en una sinceridad y en un entusiasmo y en una vivencia eclesial supremamente extraordinaria. Yo como obispo le he dado gracias a Dios por este primer momento de la Asamblea Diocesana, en donde todos los laicos, representados naturalmente en los grupos parroquiales, en los movimientos que tiene la diócesis de Cúcuta, allí se expresaron, indicaron lo que querían de la iglesia y lo que estaban viendo de su iglesia diocesana. Ya se imaginan ustedes todo lo que esto significa, porque es un darnos cuenta de lo que la iglesia está sintiendo, está viviendo y de lo que está también proyectando. Un momento interesantísimo. Tenemos que contagiarnos de este momento de gracia. Este es un momento especial para la Iglesia Diocesana de Cúcuta. Es un momento en que el Espíritu Santo está irrumpiendo en el obispo, en los sacerdotes, en lo religioso y en los laicos, para iluminar nuestra iglesia, para hacerla más apta para la evangelización, para darle más fuerza, más luz, más sabiduría, más poder, y así poder cumplir con la misión que el Señor le ha encomendado. Son 58 años de diócesis. En el 2016 estaremos cumpliendo los 60 años y lo haremos con la celebración del gran sínodo diocesano que ya está caminando, que ya estamos preparando. Celebramos el viernes y el sábado la primera asamblea diocesana. Así que el sábado también fue un día hermoso, que empezó a las 7 de la mañana, con la celebración de la Eucaristía presidida por este servidor. Era el día siguiente a la celebración de la presentación de la Santísima Virgen María con todo su significado. La Virgen es presentada a Dios y Dios la acoge, la preserva de todo pecado y la destina para que sea la madre del Verbo eterno, del Hijo de Dios. También era el día de Santa Cecilia. Santa Cecilia es una mártir, fue una mártir de los primeros siglos del cristianismo. Una mujer que dio su vida por Cristo, que dio testimonio de Él. Todos son mensajes para nosotros, mensajes para este servidor, el obispo, mensaje para mis hermanos sacerdotes, mensaje para los religiosos, mensaje para los laicos. Hoy tenemos que testimoniar a Cristo también, con la palabra indudablemente, pero más que con la palabra, con la vida. Entonces, allí empezamos el sábado 22, desde muy temprano, con la Eucaristía, para pedir el poder, la iluminación, la fuerza, la sabiduría de Dios, y para ofrecer al Padre, por medio de Cristo, todo este día estuvimos con la Eucaristía. Después, inmediatamente, se invitaron a los 3 panelistas que con antelación le habíamos avisado para que nos acompañaran al ver. Estamos en la etapa del ver las cosas tal como están sucediendo hoy, de ver los retos que el mundo de hoy le presenta a la iglesia, como siempre. Cada siglo tiene sus propias cosas, y cosas buenas y cosas regulares y cosas malas. Ahora, al inicio de este milenio, de este tercer milenio, también en Cúcuta, nosotros estamos preguntándonos cómo están las cosas. Y para eso invitamos
a 3 personajes importantes de aquí, de la zona. El primero fue Monseñor Omar Sánchez Cubillos, que es el obispo de Tibú, el obispo del Catatumbo. Monseñor Omar nos disertó de una manera hermosa sobre el ser cristiano y sobre el quehacer y sobre los retos que hoy nos presentaba el mundo, de tal manera que nos invitaba en 4 puntos para que la iglesia diocesana se pusiera en consonancia con lo que Dios quería para responder a los problemas del mundo de hoy. Todos ustedes que escucharon a través de Voz Dei la ponencia de Monseñor Omar se dieron cuenta de la profundidad y de la actualidad de lo que él nos dijo a través de esa hora. Fue una oportunidad grande para que los que representan a cada parroquia, los que lo representaron a cada parroquia en la asamblea, pudieran preguntar. Ya saben que una asamblea se escoge y de cada parroquia pedimos que estuvieran 4 laicos y de tal manera que fueron 400 laicos más las religiosas que estuvieron, más los sacerdotes, más de 600 personas estuvimos en esta asamblea los días viernes y sábado pasados. Allí, por lo tanto, él respondió a esas preguntas de ver una comunidad inquieta, una comunidad que quiere que su iglesia se renueve, una comunidad que quiere que su iglesia se comprometa cada vez más en el anuncio del Evangelio. Monseñor Omar Sánchez Cubillo fue quien hizo la primera exposición. Luego vino la segunda exposición, hecha por Olga Lucía Cotamo, conocida de todos ustedes. Es esta gran periodista de RCN, profesora universitaria y muy conocedora de la realidad de Cúcuta y también de la realidad de Norte de Santander. Allí nos presentó como los principales ítems, los principales problemas de Cúcuta y de Norte de Santander. Fue una ilustración muy importante, como la hace un periodista, y un periodista que quiere a su región, y un periodista que quiere a su iglesia. Allí dio testimonio de su fe personal. Es una mujer que va cada día a la Eucaristía a pedirle al Señor que le dé luz y le dé fuerza para ser una comunicadora objetiva e imparcial y también oportuna. Ella, Olga Lucía, nos ilustró de una manera extraordinaria sobre las dificultades que estamos viviendo en Cúcuta con el empleo, también con el contrabando, con el atropello a la mujer, con la drogadicción, con la formación de los grupos Bacrín, es decir, con muchas de las cosas, el atropello a la mujer, el atropello a la niñez, esos elementos que están incidiendo sobre toda la comunidad y que nosotros como iglesia también hemos detectado, y ahora mucho más con el aporte que directamente ustedes, queridos laicos, nos están haciendo a nosotros. Por eso recuerdan cómo el año pasado hicimos uno de los jubileos, el de la mujer embarazada, y se reunieron 1000 mujeres en la catedral con sus esposos e hijos embarazadas, 1000 mujeres embarazadas, y lo hicimos con un triple propósito. Primero, hablar de la dignidad y del respeto a la vida. Segundo, hablar de la dignidad y del respeto a la mujer. Y tercero, hablar de la grandeza de la maternidad. Así queríamos dar un mensaje a toda el área metropolitana y a todo Norte de Santander sobre la necesidad del respeto y de dignificar a la mujer y por lo tanto descubrir su auténtico puesto en la sociedad según la voluntad de Dios. Porque hablamos desde Eva, la primera mujer, y hasta María, indudablemente la más excelsa, la que cumple totalmente la voluntad de Dios, hasta las mujeres de hoy y las mujeres de mañana, indudablemente.
Y el tercer invitado al panel fue el doctor Wilfredo Cañizares. Él es defensor de los derechos humanos y es el actual director ejecutivo de la Fundación Progresar Norte de Santander. Es una organización no gubernamental de cobertura nacional, descentralizada y legalmente constituida, que se preocupa en defender los derechos humanos. Un hombre también que ama mucho a Cúcuta y a Norte de Santander. Una persona muy informada que ya lleva muchos años defendiendo, sacando a flote los diferentes atropellos sobre los derechos de las personas. Esto es un papel muy serio, muy importante, muy necesario, indudablemente. Y él estuvo con nosotros. Fueron los tres panelistas: Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillo, nuestra periodista Olga Lucía Cotamo y también el doctor Wilfredo Cañizares. Ellos iluminaron de una manera extraordinaria que la asamblea quedó supremamente contenta, y estoy seguro que ustedes, quienes siguieron la asamblea diocesana a través de nuestra emisora Voz Dei, también quedaron muy felices de ver cómo nuestra iglesia diocesana, esta iglesia fundada por Cristo, que lleva 2014 años de estar funcionando, está en un esfuerzo de iluminación sobre sí misma, con el fin de renovarse y con el fin de ponerse a tono. Estamos haciendo lo que el gran Papa, el Beato Pablo VI, habló después de la primera etapa del concilio en su encíclica Ecclesiam Sua, la iglesia de Dios, sobre cómo, dice él ahí, la iglesia necesita mirar quién es ella, cuál es su naturaleza. Eso es, tiene que mirar cuál es su misión. En segundo lugar, la iglesia tiene, presentándose frente a Cristo, mirar en qué tiene que renovarse. Y eso estamos haciendo nosotros. Eso está haciendo este servidor como obispo, que llevo 3 años de estar como pastor de ustedes, de esta querida iglesia de Cúcuta, estar cómo me debo renovar para crecer en mi fe, en mi esperanza y en mi caridad. ¿Cómo deben renovarse los sacerdotes? Porque allí en la encuesta aparece lo que ustedes quieren de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo tenemos que renovarnos? ¿Y cómo tienen que renovarse ustedes, los laicos también? ¿Cómo tienen que renovarse para que nuestra iglesia brille? Entonces, hermanos, es la primera asamblea. El próximo año tendremos otras asambleas también, después de un trabajo, de un esfuerzo por el ver, ¿no? El ver, por el juzgar. Es decir, vamos a iluminar todo, para que en el 2016 nosotros proyectemos a 9 o 10 años esta iglesia diocesana de Cúcuta, que tanto amamos todos nosotros, que tanto debemos servir y por la cual debemos preocuparnos. Primero, con la conversión personal. Ahí comienza la auténtica y la verdadera renovación de la iglesia diocesana. Que cada uno nos pongamos frente a Cristo, que nos demos cuenta todo lo que tenemos que cambiar para poder vivir cristianamente al estilo de Jesús, y todo aquello por lo cual debemos comprometernos para hacer que Cristo sea conocido, sea amado y sea servido. La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes.